Cántala conmigo. Bienvenido al estudio de la palabra guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nos conectamos en live en TikTok martes, jueves y viernes a las 7 de la noche en el canal @soldado de Cristo. Si no puedes asistir, puedes encontrar el estudio de la palabra en nuestro canal de YouTube Evangelio Diario, donde podrás ver todos los capítulos uno a uno. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida. Disfrútalo y compártelo. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Bendito Espíritu de Dios, oh bella luz del Padre y del Hijo. En esta noche queremos abrir todo nuestro ser y nuestro corazón. Queremos invocar tu presencia sobre cada uno de nosotros. Que seas tú, hermoso Espíritu de Dios, tomando dominio de nuestra mente, de nuestros labios y de todo nuestro ser. Llévate toda perturbación que pueda haber en los aires, en los abismos, que pueda hacer interferencia para este momento. Queremos, hermoso Espíritu de Dios, que nos inspires interiormente, que nos ayudes a comprender y entender esta hermosa palabra. Aliméntanos en ella. Guíanos en ella, para que así nosotros no caminemos en lazos de oscuridad, para que no caigamos en los abismos, para que no caigamos y tropecemos, para que así no nos apartemos de la verdad, para que seamos alimentados y fortalecidos, para que seamos llevados a tomar de esas aguas y manantiales que salen y brotan. Hermoso Espíritu Dios, ilumínanos con tu palabra, purifícanos en ella. Por medio de ella también creemos en el nombre de Jesús, que por medio de ella el obrar de Dios se manifiesta sanando, liberando, abriendo puertas, haciendo obras poderosas y grandiosas a aquellos que reciben la palabra de Dios de corazón. Porque la promesa de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, que aquellos que leen la palabra, que escuchan su palabra y la llevan a la vida, esos son sus hermanos y esos son sus parientes. Esos son todos su madre y sus hermanos. Así, hermoso Espíritu de Dios, te pido por cada uno de estos hermanos míos presentes, para que ellos sean bañados con la grandeza tuya, hermoso Espíritu de Dios. Para que ellos tengan entendimiento, para que ellos comiencen a tener esa comprensión sobre lo sobrenatural, sobre esos mensajes de Dios, para que podamos nosotros comprender lo que no es comprendido por el hombre carnal, para que podamos ser más espirituales, para que podamos nosotros caminar y hacer la verdad que Dios nos ha pedido, para que nosotros podamos discernir la obra de Dios, para que podamos discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Guíanos, Espíritu Santo de Dios, para no ser engañados, mas guíanos, Espíritu de Dios, para consagrar toda nuestra vida y nuestras obras para la grandeza y la obra de Dios, y así podamos nosotros heredar el reino de los cielos. Esta noche que seas tú el invitado de honor, como todas las noches. Que seas tú, hermoso Espíritu Santo, dando esa bella enseñanza a nuestras vidas. Que seas tú hoy moviéndote en cada uno de estos hermanos míos y aquellos que han de escuchar en diferido, Espíritu Santo. Para que ellos también, cuando lo escuchen y lo reciban con fe en sus corazones, esa enseñanza obra en sus vidas, haciendo una obra maravillosa en cada uno de ellos, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, que es grande y poderoso, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno,
Quedamos en qué capítulo la vez pasada. Creo que fue el capítulo 20. Buenas noches para todos. Capítulo 20. O sea que vamos a ver el capítulo 21. Habíamos visto en el capítulo 20 cómo David hace caer en cuenta a su amigo Jonathan de cómo Saúl, su padre, quiere matarlo. Jonathan era inocente de eso, no había percibido, no se había percatado y no creía que su padre quisiera la muerte de David. Él juró ayudar a defender a David, ayudarlo. Bueno, vamos a mirar a ver en qué se desenvuelve. David le sigue mostrando a Saúl que la compañía de Dios está con él, que el favor de Dios está con él. Y eso basta. Y cuando camina dentro de la voluntad de Dios, todas las cosas se dan para bien de las personas. Por eso es una señal certera de que estamos con la compañía de Dios, es que todo se nos abre, todo se nos da. Podemos ser ciegos y caminamos y no tropezamos y se nos van poniendo, como dice, el tapete, y donde hay hueco va poniendo enseguida allí para que se tape el hueco y caminamos sin tropezar. Ese es cuando gozamos de la bendición de Dios. Todo aparece en el momento justo, todo se va dando. Esa es una forma de darnos cuenta que contamos con la protección de Dios. Mire, hay algo. Hoy pensaba antes de comenzar sobre, yo no sé quién preguntó sobre algo o era algo que me preguntaba sobre la ruina de las personas. Y de Dios no es la ruina de las personas. De hecho, no podemos decir que tenemos la bendición de Dios si vivimos en ruina. Si nosotros vivimos en ruina, podemos decir que somos creyentes, pero ahí hay algo muy fuerte. Puede haber una atadura o un pecado muy grave, o te están haciendo daño. Y si te están haciendo daño es porque tienes una vida espiritual muy débil, o cero, o nula. Pero la ruina no es de los hijos de Dios. Ya creo que alguna vez hablamos. Una cosa es vivir en austeridad, que son las personas que viven en hogares humildes, sencillos, trabajan y viven, y pues no viven ostentosamente, pero no tienen la ruina de tener que robar, la ruina de tener que nada les alcanza, que todo va para atrás, que tienen grandes problemas financieros y por eso tienen grandes problemas con otras personas. Y como que dices, todo se le está cayendo, viven y ya no tienen ni para comprar algo de ropa y viven como holgazanes. Bueno, en fin, la ruina a todo nivel. Entonces, la ruina no viene de Dios, y los que siguen al enemigo tampoco les da la ruina, porque el enemigo quiere darle a los súbditos, quiere darle placer y bienestar. ¿Para qué? Para que se queden allí. Entonces uno dice, entonces esos que viven la ruina, ¿quiénes son? Por lo general son los que viven, como dice, los tibios. Porque tú estás con Dios o estás con el enemigo. Los que están en medio no tienen ni el manto ni el amparo, ni de Dios ni del enemigo. Y uno diría, pero ¿y entonces esos que están en el medio deberían tener el amparo de Dios? Pues no. Porque el Señor dijo, yo te quiero frío o caliente, tibio te vomito. Porque el tibio es más peligroso, porque el tibio es el que está diciendo, podemos andar en las cosas de Dios, pero también podemos andar en las cosas del enemigo. Ese es el tibio, que relativiza todo, que ve normal todo lo malo. Y eso es lo que está sucediendo en la sociedad hoy. Y por eso es que vemos una sociedad más degradada, más perdida, porque están ahí. Y esa es la ruina, no tanto material, pero sí se dando cuenta, mire, es la ruina de todo ese tipo de personas que tienen ese tipo de pensamiento, de su vida. Entonces, tenemos que comenzar nosotros
a tomar decisiones muy radicales en las cosas de Dios y en nuestra vida, de andar en las cosas, enteramente en las cosas de Dios, no esa meta. Bien, en el capítulo 21, ese prólogo breve, por una idea que nació, quería decirle, esta idea breve vamos a comenzar en el capítulo 21 del Primera de Samuel. Dice entonces: partió después David a Nobe a encontrar al sumo sacerdote Aquimelec. Estamos en un momento donde era el tiempo de celebrar las fiestas sagradas que tenía acostumbrado celebrar Israel. David pidió a su amigo Jonathan que le ayudara porque él quería celebrarla era con su familia. No las quería celebrar en el palacio con Saúl, donde él estaba trabajando y donde él era como un comandante de un pelotón que lo había puesto allá Saúl. ¿Para qué? Para que lo mataran. Es una estrategia ponerlo allá en cabeza para que él le dieran de baja, pero Dios estaba con él y lo protegía de todo eso. Entonces llegó el tiempo de la fiesta, él sabía que Saúl lo quería matar, entonces no quería ir a la fiesta allá porque sabía que allá lo iba a buscar para matar, entonces quiso ir a celebrar esa fiesta sagrada con su padre lejos de allí. Entonces dice, David partió a encontrarse al sumo sacerdote Aquimelec, el cual quedó sorprendido de ver llegar a David y le dijo: ¿cómo es que vienes solo sin que nadie te acompañe? ¿Por qué le dice eso? Porque recuerden que David era un hombre que supuestamente llegó al palacio del rey porque él era el único que le podía espantar ese espíritu que atormenta a Saúl. David era el único que podía espantarle ese espíritu que Dios le había puesto para que lo atormentara. Y que David, tocando el arpa, la cítara, era la única forma. El sonido de la cítara le hacía espantar a estos demonios. Entonces mira, él se sorprende ver que él estando allá, que fue como se fue él allá privilegiado, y después también siendo como un comandante porque lo pusieron frente a un pelotón, llegara solo. Le dice entonces el sacerdote, el sumo sacerdote Aquimelec: ¿cómo es que vienes solo sin que nadie te acompañe? Le respondió David: el rey me ha encargado una comisión, diciendo: nadie sepa el negocio a que te envío, ni las órdenes que te he dado, por cuyo motivo aún a mis gente les ha mandado que me esperen en tal y tal lugar. Ahora pues, si tienes a mano, aunque sean más que 5 panes, dámelos, o cualquier cosa que hallares, pues tenemos grande necesidad. A lo que respondió el sumo sacerdote: no tengo a mano panes de legos o comunes, sino solamente el pan santo. Con todo te lo daré, si es que tus criados están limpios, mayormente en cuanto a mujeres. Porque estaba en los tiempos antiguos, cuando las personas iban a cumplir una misión encomendada por Dios, se preparaban. Y se preparaban uno era el tipo de comida que debían comer. Ellos, por decir así, ayunaban. ¿Sí? Ayunaban. Y número 2, se tenían que abstener de estar en relaciones sexuales con sus esposas. Ese era supremamente importante, una de los requisitos para ir y cumplir las misiones que a veces les ponían. Que hoy en día no es que no se pueda hacer, y debería hacerse. Cuando una persona va a misiones, aquellas personas, por ejemplo, que van a misiones especiales, cuando van a un retiro, cuando van, y me refiero a los servidores, ¿ya? Me refiero a servidores, a personas que están al frente de una comunidad o que van a visitar una comunidad y pues que llevan tiempo, personas que tú sabes que llevan mucho tiempo sin oraciones, o comunidades donde es débil o donde tú sospechas que puede haber mucho ataque del enemigo, pues hay que ir preparado. Y muchas veces el mejor de los trucos es hacer ayuno de 3 días,
y mínimo 3 días tampoco tener relaciones sexuales, para que así el espíritu sea mucho más fuerte, ¿ya? Para que así esa oración pueda ser mucho más fuerte. Eso se veía en los antiguos, eso todavía al día de hoy. Lo que pasa es que en la iglesia no te lo van a decir. Tristemente el sacerdocio no te va a decir eso. Algunos pastores te lo dirán de pronto, no sé. Pero lo que sí sé es que yo nunca lo he escuchado de ningún ministro. O sea, del sacerdocio yo nunca lo he escuchado. Solamente se lo he escuchado a Francisco. De resto no se lo he escuchado a las otras personas. En la comunidad nuestra, porque allí lo escuchamos de Francisco, y en la comunidad nuestra, cuando íbamos a eso, tratábamos de cumplir eso para ir a las misiones. Cuando íbamos a las misiones a los pueblos y eso, tratábamos de prepararnos en eso. Por lo menos si no aguantaba los ayunos de 3 días, por lo menos 1 o 2 días, y eso sí, 3 días no abstenerse de tener relaciones con la pareja. Y eso ayudaba mucho para tener una fuerza espiritual para poder orar contra todas esas personas. Recuerden que habían unos demonios que se sometían a los apóstoles, pero habían otros demonios que no le eran fácil a los apóstoles. De hecho, el caso de un demonio que se unieron todos los apóstoles a orar y no lo pudieron sacar. Vino nuestro Señor Jesucristo, solo le dio una orden y salió. ¿Por qué? Porque estaba Él. Él les dijo que hay demonios que se necesitan de mucho ayuno y mucha oración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es en el momento que tú vas, cuando el Señor dice necesita mucho ayuno y oración, no es en el momento que tú estás enfrente al demonio, sino que cuando tú llegues, ya llegues cargado con el poder, la gracia y el poder de Dios. Mira que nuestro Señor Jesucristo no se ponía a hacer oraciones largas, simplemente se paraba, lo confrontaba y le daba la orden, porque ya Él venía cargado, Él estaba cargado con el poder y la grandeza de Dios para dar la orden. Pero ya Él estaba lleno, ¿por qué? Porque Él entraba y Él se abstenía de ¿qué? Pues era una persona que no tenía relación, que pasaba ayunando, que no vivía apegado a las cosas del mundo, vivía en mucha oración, porque dice que Él entraba a orar todas las noches y en la madrugada y se levantaba, y Él estaba con la multitud, pero a veces se apartaba de la multitud y entraba a orar. Entonces vivía más en la oración que viviendo en las multitudes. Y en la vida debería uno ser así, vivir mucho tiempo en la oración. Sobre todo me refiero a las personas que son predicadores, que se disponen a servirle a Dios. Vivir mucho tiempo en la oración para que cuando tú vayas a orarle a la persona sea más sencillo, en el sentido de que no tienes que hacer oraciones tan largas para poder propiciar lo que Dios va a hacer por medio de ti, por lo que vas a orar, para que allí se manifieste ese poder de Dios. Entonces, eso para que lo tengan presente de lo que sucedía o se hacía en los antiguos tiempos. Porque dice aquí que le decía que no tuvieran relaciones. Cuando le dijo el sumo sacerdote, les pregunté si los que acompañaban estaban allí, estaban libres de eso, ¿ya? Respondió David al sumo sacerdote, diciendo: por lo que toca a mujeres, nos hemos contenido desde ayer y antes de ayer, después que partimos y los cuerpos de mi gente se han conservado puros. A la verdad el camino profano es, pero aún se purificará mi gente lavando sus cuerpos y vestidos. Vea que antes era considerado hasta los vestidos, podía ir la profanación en los vestidos. Por ejemplo, en los antiguos tiempos, cuando una persona tocaba a una persona muerta, se contaminaba. Y creo que la ropa también tenía que lavarla. Si la ropa tocaba, tenía que quitarle la contaminación. Usted viera que hay cosas que habían hasta en la misma ropa, no solamente sobre la persona, sino sobre la ropa también. Aquí está mostrando un caso donde tienen que purificar la ropa. Hoy en día esa purificación ya no existe. O sea, ya tú puedes tocar un cuerpo, una persona que ha muerto, ya tú no te contaminas. Ya eso no existe, esa restricción.
Y eso fue quitado con nuestro Señor Jesucristo. Esa parte de lo que nosotros teníamos que purificarnos. Ahora nosotros nos purificamos cuando yo entro en la presencia de Dios, yo me purifico. Antes las purificaciones, ¿cómo eran? Tenías que ir a un ritual en el templo. Ahora, recuerden cuál es el templo ahora. Recuerden que en el Antiguo Testamento todo se hacía en el templo. Para que vayamos entendiendo la cosa. Vamos a hacer un rápido repaso. En los antiguos tiempos, la purificación se hacía solo en el templo. O sea, no había otro lugar. No podía suceder en ningún otro lugar. ¿Ya? Por eso es que para los antiguos tiempos, el tener el templo era algo demasiado importante. No como hoy, que quieren darle la misma importancia al templo, pero hoy no tiene la misma importancia de ayer. Y les voy a explicar. Porque eso es lo que tratan de engañarles hoy a las personas para pedirles dinero para construir templos. Porque, que voy a construirle una casita a Dios, una casa de oración para Dios. No, Dios no está pidiendo ni la necesita. Entonces se toman los versículos del Antiguo Testamento para hacerles entender eso. Y no, es que tienen que saber entender por qué antes sí era importante el templo y por qué ahora ya no es importante el templo. Y voy a pasar a tratar de explicarles eso. En los antiguos tiempos, el templo era supremamente importante, porque recordemos algo. Cuando Dios manda a construir el templo con Salomón, la gloria de Dios habitaba ahí. La presencia especial de Dios estaba ahí. Eso fue algo que sí sucedía. Sí estaba la presencia de Dios entre una construcción de roca. Pero como el hombre cayó, el hombre profanó, hicieron lo contrario que Dios pedía, Dios dijo, ahora no volveré a habitar más en templo de rocas. Y desde ahí debería uno tener presente, y no sé por qué se les olvida hoy a todos estos hombres, predicadores y ministros, que les gusta estar embelleciendo templo y construyendo templo. Si Dios dijo que Él no habita en templos de roca, yo no sé esa palabra dónde la enterraron, esa partecita, por qué no la comprende la gente. Pero claro, ellos no te lo van a dar a entender porque si no les vas a acabar el negocio y embellecerles al templo. Y ahí es donde los pastores comienzan a pedirle a las personas terrenos y muchas cosas para construir. Entonces construyen una iglesia, en la parte de atrás construyen la casa o al lado del templo la casa y entonces tienen ahí el templo y la casa. Porque así son los vividores de estos pastores. Y los sacerdotes haciendo también, poniendo templos bonitos y embelleciendo, porque ellos creen que embelleciendo templos es que la gente va a ir a la iglesia. Se les ha olvidado embellecer el alma para Dios, porque lo que atrae es eso, la gracia de Dios es la que va a atraer. Pero están tratando de atraer a la gente es poniéndoles templos bonitos, poniéndole bancas acolchadas, que ni las usan ni se sientan, porque cada vez hay menos personas yendo a la iglesia. Y no sé cómo no entienden que lo que va a hacer no es una banca, no es unas paredes pintadas ni bien bonitas, es la presencia de Dios lo que te va a hacer a ti llegar ahí. Entonces, antes sí era importante porque, primero, hubo un tiempo donde moraba la presencia de Dios. 2, porque solo dentro del templo se podía celebrar el ritual de purificación del pueblo o personal. Para el hecho de perdonar los pecados tenía que ser en el templo, no podía ser en otro lugar. Hoy yo voy donde un sacerdote y yo puedo celebrar la Eucaristía en el templo, pero también puede ser en mi casa, puede ser en un parque, puede ser en una plaza pública, puede ser dentro de un centro comercial, puede ser en cualquier lugar. Yo me puedo confesar con un sacerdote en cualquier lugar, puede venir a mi casa, en el patio, ahí afuera en la calle, en cualquier lugar me puedo confesar. Yo puedo hacer una oración con el sacerdote, es más, yo me puedo casar en un lugar público, no tiene que ser en el templo, ustedes se han dado cuenta de eso. Yo puedo comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo y hacer que el sacerdote haga esa transfiguración, esa transustanciación, y no tiene que ser dentro del templo, puede ser en un parque, en cualquier lugar. Entonces mire que para que ustedes puedan entender que no es necesario el templo y para que ustedes no se den enredar de ellos. Y cuando ellos les digan eso, que es necesario el templo, díganle eso. Si fuese necesario el templo, ¿por qué
hacen ustedes también las cosas fuera del templo. En los parques celebran la Eucaristía. Los matrimonios a veces lo hacen en finca. Los bautismos también a veces lo hacen en lugares especiales. O sea, no es necesario el templo. Antes sí lo era. Porque te van a decir, pero es que si tú te das cuenta y estudias la palabra de Dios en el templo, antes, porque todo se hacía era solo en el templo. Entonces antes no podían hacer nada fuera del templo. Que eso les quede claro. Entonces, como todo se hacía antes en el templo, entonces ahí sí recobraba. Para Dios sí era importante mantener, y por eso Dios mandó a que los hermanos sustentaran a los levitas, porque los levitas eran los que iban a ser encargados del templo, y porque los levitas tenían que coger, ¿qué? Tenían que mantener el templo. O sea, ellos sí tenían que tener el cuidado del templo, porque el templo era vital en la obra en ese momento. Hoy no hay que sostener templo porque no es vital. Recuerden, ¿por qué? Porque hay una transición cuando nuestro Señor Jesucristo viene y Él dice, cuando los apóstoles dijeron, Señor, 40 años duraron construyendo ese gran templo, el Señor le dijo, derrumben ese templo y yo en 3 días le construyo el templo. Queriendo dar a entender con el Señor que ahora Él sería el templo. Entonces, ojo, ahora es nuestro Señor Jesucristo el templo. Y es dentro del templo donde se tiene que ofrecer eso. Él es el altar ahora donde se ofrece todo eso. Ahora Él es un templo y un altar que es movible y que se manifiesta en cualquier momento y en cualquier lugar. Que la apariencia de ese altar se manifiesta ahora no en dicho lugar, sino en calidad de. O sea, para que se manifiesten ya no tiene que ser en cierto lugar. Entonces vamos a hacer la idea que el Señor es ese templo invisible que no vemos y que Él llega y se posa en el lugar donde se reúnen las personas y donde se invoca con fe. Por eso el Señor dijo, donde 2 o más reunidos en mi nombre, yo ahí estaré. O sea, ahí estará el altar de Dios. Por eso es que es importante que cuando nos reunimos y nos reunimos hombres de fe, ahí se abre un altar para Dios. Ahí se abre un altar para Dios. Ahí está la presencia de Dios. Por eso desde ese momento tienen que saber comprender que no es necesario construir templos. Por eso es que ustedes tienen que saber comprender que ustedes no tienen que darle la vital importancia de la construcción y de embellecimiento de templos. Porque ¿qué hacen hoy? Los seducen tanto a ustedes y le meten tanto a la cabeza y lo hacen sentir mal a ustedes. A ustedes les hacen sentir mal que si ustedes no participan de los bingos bailables, de las rifas del templo, de la ayuda del sacerdote, de las fiestas patronales, para embellecer el templo, ustedes lo hacen sentir mal. Porque los sacerdotes lo hacen sentir mal. Lo hacen sentir a ustedes que ustedes son personas ingratas, que ustedes no quieren a Dios, que ustedes no quieren el templo. Y es simplemente seduciéndolos con mentiras. Porque para ellos todavía creen que es necesario el templo. Ustedes tienen que saber que no es necesario el templo para la manifestación de Dios. Se necesita es que exista allí una persona con la autoridad de Dios, y al invocar a esa persona la autoridad, ¿quiénes deberían ser? Los ministros. ¿Qué es lo que hace? Un sacerdote llega a un parque, llega allí, se viste, hace la invocación, el rito, ¿y qué va a pasar? Ahí hay una manifestación del templo de Dios. Ahí está el templo de Dios. Ahí se abre un altar. Entonces, cuando hay una persona que tiene la autoridad de Dios y está en gracia con Dios, ahí se abre un altar. Ahí hay la presencia de un altar. Cumpliéndose lo que Él dijo, donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces, miren, si se dan cuenta ahora por qué ya no es importante. No se dejen engañar de esos pastores mentirosos y de esos sacerdotes que simplemente quieren estar creándose para ellos un lugar delicioso para ellos. Y quitándolo a ustedes muchas veces, qué tristeza, hasta terrenos. Haciéndoles vender casas, haciéndoles vender cosas. ¿Para qué? Para construir ellos. Porque ellos dicen, hay que construirle una casita a Dios, hay que construirle un templo a Dios. Pues recuérdenle la palabra de Dios, tanto que ellos utilizan la palabra de Dios. Dígale al pastor, el Señor dice en su palabra que Él no habitará en templo de roca. ¿Usted por qué tiene tanto afán de construirle a Dios?
Si Él mismo dijo que Él sería el templo. Y Pablo dice que Cristo es el cuerpo, que Él es la cabeza también de la iglesia y que nosotros somos parte del cuerpo. ¿Por qué tenemos que construir? No tenemos que construir ningún templo. Cuando usted estudia el libro de Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, no existían iglesias. ¿Dónde se reunían? En las casas, en las plazas, en los parques. ¿Dónde se reunía nuestro Señor Jesucristo con las personas? En cualquier lugar. Porque Él era el templo. Y los apóstoles entendieron que Él era el templo y que ellos simplemente tenían que invocar ese templo con fe. Y ahí no se necesitaba otro lugar. Entonces, ojo con ello para que ustedes no sean engañados y ustedes hoy puedan tener una comprensión acerca de esto del templo. Porque yo sé que muchas personas no tienen esta comprensión del templo y sé que muchas veces los hacen sentir mal si no ayudan entonces con la rifa del templo. Si no hacen algo por el templo. No, o sea, lo que quiero dar a entender es que no se debe creer que es que el templo es porque ahí está Dios. Es más, te hacen creer que Dios está ahí. Y Dios no está ahí. Dios no está ahí. Porque si Dios estuviera ahí, entonces no podría estar acá en tu cuarto. Dios no está ahí. Dios está donde es invocado con fe. Él lo dijo. Es más, Él nos enseñó, entra a tu cuarto, allí, enciérrate en tu cuarto. Entonces, nos hicieron creer ahí, pusieron un lugar donde guardan el copón, entonces dice que ahí está la presencia de Dios. Pues déjenme decirles, hermanos, ustedes que son católicos, que ahí no está el Señor. Que el Señor está donde el que tiene la autoridad lo invoca y se presenta. Pero cuando ese lugar queda solo, ahí no está el Señor. O sea, yo me refiero a eso. Porque en el momento en que el sacerdote entra al altar, toma ese pan, lo consagra, ahí creemos que sí está la presencia. Yo debo creerlo firmemente. ¿Ya? Debo creerlo firmemente. Ya, debo creerlo firmemente. Pero cuando el sacerdote guarda eso allí, cierran las puertas y se apagan las luces, usted no tiene por qué creer que Dios está ahí. No, Dios no está ahí, señores. No está. Les han hecho creer eso. No, señor. Dios está donde están las personas. Dios no está donde está un lugar. Eso métanselo ustedes en la cabeza. Dios está donde están las personas. Dios no está en un lugar. Dios está donde están las personas. Eso apréndanlo hoy. Hay personas que vienen y también cogen y ponen un altarcito, ponen la vela y le ponen todas esas cosas. Entonces ahí está Dios. Entonces se van y no, Dios no está ahí porque tú le prendiste una vela y tienes una imagen. No, Dios está cuando tú coges y llegas y ahí donde tú hiciste el altar, ahí prendes la vela porque no está mal, prendes tu velita, tienes tus imágenes ahí y ahí te postras a orar. Ahí sí está Dios en ese momento porque Dios está contigo. Porque Dios está donde están las personas, no en los lugares. Tú puedes hacer el altar más bonito y hermoso, puede venir hasta el mismo Papa y regarte agua bendita ahí, y puede comenzar a orarte para que esas imágenes quedan supuestamente bendecidas y todo eso, pero cuando no hay nadie ahí no hay nada del Señor. Ahí está la presencia de Dios cuando la persona llega ahí a orar. Ahí está el Señor, sea ahí o sea en cualquier lugar, allí se manifiesta el Señor. Así es que se manifiesta Dios. Entonces no se dejen engañar, espero que puedan comprender eso, porque esta es una forma hoy de tanto engañar a las personas, y qué triste que a veces uno les dice, no, esperan comprender ustedes eso hoy, que Cristo es el templo. Él es la cabeza visible. Y dijo Pablo que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos todos. Y el Señor dijo, donde dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y es cuando estamos reunidos en su nombre. Cuando estamos reunidos en su nombre. No cuando estamos en tal lugar, no. Cuando estamos reunidos en su nombre, no por estar en un lugar.
Entonces hay personas que dicen, ay, que tengo que ir al Santísimo, ay, para encontrarme con Dios. ¿Quién dijo eso? Hija, vaya a su casa, enciérrense en su cuarto y ahí encontrarás a Dios. ¿Quién dijo que es en el Santísimo que lo vas a encontrar? Lo encuentras donde tú abras el corazón y dobles la rodilla. Dobla la rodilla, abres el corazón sinceramente, ahí va a llegar. Porque Dios no desprecia, dice su palabra, un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia corazones contritos y humillados. Entonces, es muy importante que ustedes puedan entender eso. Que puedan entender eso. Dice aquí Diana. Para sustento y de los pobres, entonces yo le dije que eso era un mal testimonio. Le dije que somos hijos de un rey, por lo que no podemos hacer eso. Y acto seguido procede a bloquearme. ¿Me estás hablando de quién? ¿De un sacerdote o de un hermano? Bueno, entonces es muy importante que hoy quiero que les quede claro esa situación. Porque en el Antiguo Testamento sí era importante el templo físico, el de piedra. Ese lugar físico sí era importante. Pero ya con nuestro Señor Jesucristo ya no es importante el lugar de piedra. El lugar físico no es importante. Por eso a una persona le pareció escandalosa alguna vez que yo le dije, es que si no sostenemos la iglesia se pueden caer y esa iglesia y no vamos a tener más iglesias. Es que por mí se pueden caer todas. Es más, pueden cerrar todas las iglesias y que no existe iglesia. Ay, ¿cómo se te ocurre decir eso? Y entonces, ¿cómo se va a llevar la obra de Dios? Entonces, imagínense usted, personas tan cerradas que creen que la obra de Dios se tiene que llevar dentro de un templo. Que si no hay un templo, entonces la obra de Dios no crece. Y entonces, ¿cómo creció la obra de Dios en los primeros siglos donde no existían templos? ¿Cómo creció y dónde fue más vertiginoso el crecimiento de los apóstoles? Dígame cuántos templos construyeron los apóstoles. Dígame cuánto construyó Pablo. Y dígame cuánto hizo crecer Pablo y los apóstoles la obra de Dios. Dígame por qué están tan metidos. ¿Por qué? Ya yo sé, se lo metieron en la cabeza. Les hacen sentir que si ustedes no apoyan la construcción de un templo, ustedes son mal hijos. Pues ustedes no son mal hijos. Ellos son unos malos ministros que simplemente buscan ¿qué? Algunos simplemente aprovechan eso también hasta ¿para qué? Para beneficio de ellos. Ahora, yo no estoy diciendo que el hecho de que se construya un templo es malo o pecado, no. Lo que pasa es que hay un afán desmedido y a veces le ponen carga a las personas del templo y tú ves ese afán de esas personas por construir templos y no debe haber un afán. Mira, por ejemplo, lo que llegan muchos pastores a quitarle hasta bienes raíces a sus hijos, haciéndoles creer que si no tienen el templo entonces no van a tener que la bendición de Dios y les hacen sentir mal, les hacen que ellos donen, porque es que esa es la obra de Dios. Y hermana, si usted da eso, usted está colaborando con la obra de Dios y te tienen engañado con eso. No, señora, usted no colabora con la obra de Dios por dar eso, sino quiere decir que si yo doy mi casa, yo me he ganado el reino de los cielos. O sea, estamos comprando la salvación. Los hermanos protestantes les gusta decir que la salvación es solo por fe, que nada de obras, que Dios no tiene en cuenta nada de obras. Y yo siempre me he preguntado, si Dios solo es por fe, y entonces ellos ¿para qué piden tanto? ¿Para qué te mandan a ti que tú tengas la cotidianidad de diezmar y de ofrendar y dar para el templo? Si eso son obras. Entonces, ¿para qué si ellos dicen que no es por obra? Yo les pregunto, cada vez cuando usted a un protestante le llega y dice, bueno, pero si usted dice que la salvación es solo por fe, entonces ¿para qué piden dinero? ¿Para qué piden dinero? Entonces, para que ustedes lo tengan presente, no se dejen engañar. Ustedes tienen que saber que los diezmos y las ofrendas se hizo solo para ayudar a la viuda con niños pequeños, a la persona que está discapacitada y tiene que sostener un hogar, para aquel
a aquel anciano que está enfermo, que necesita, ¿sí? Al pobre, al necesitado verdaderamente. Para eso se hizo. Ellos deberían ser los administradores y llevárselo a ellos, recibirlo y llevarlo. Pero no, ¿qué están haciendo? Cogen de lo que tú llevas, se ponen una parte para ellos, una parte para el obispo, otra parte para embellecer el templo. Y no es supremamente importante. Ojo, también hay que saber entender, no estoy diciendo que el hecho de construir un templo es malo, no. Estoy diciendo es el afán que existe hoy de embellecerlos y de construir más y más y creer, que yo tenga la creencia que si no hay templo, entonces no hay obra. Porque eso es lo que te hace sentir los sacerdotes. Que si no hay templo, porque muchos de ellos si no tienen templo, entonces ellos no llevan la obra. Ellos tienen que tener su templo. Como quien dice, construyanme el palacio, porque si no, no puedo llevar la obra de Dios. Entonces, es para que ustedes sepan entender y hacerles creer que se necesita el templo entonces para hacer la obra. No, señor, eso es falso. Sino ellos mismos se desmienten, porque mira, ellos casan fuera de la iglesia. Ellos celebran la Eucaristía fuera de la iglesia. Celebran otros rituales fuera de la iglesia. O sea, no es necesario entonces la iglesia. Eso que quede muy claro. Entonces dice aquí, se purificará mi gente lavando sus cuerpos y vestidos, dijo David al sumo sacerdote. Le dio pues el sumo sacerdote el pan santificado, por no haber allí otro pan que los de la proposición, que se habían quitado de ante la presencia del Señor para poner otros calientes. Se hallaba aquel día, ¿qué pasa? Este pan que era pan de la proposición, era un pan que ya estaba, por decir así, consagrado, era algo que comían solo los sacerdotes y solo en un ritual. Pero mira que en la obra de Dios ya ellos fueron quitados esos panes de allí de la proposición para poner otros panes. Entonces le dieron esos panes a David, dándonos cuenta también que Dios no está sujeto, sino que también tenemos que saber entender el contexto de la situación. En este caso, en la situación de David, siendo David el ungido de Dios y cumpliendo una obra de misión, ¿qué pasó? En una cuestión de emergencia, mira que le dieron el pan a David, pero un pan que ya iba a ser cambiado, de tal manera que se sirvió a David y no se rompió con algo sagrado. Se hallaba aquel día allí dentro del tabernáculo del Señor uno de los criados de Saúl, llamado Doeg, Idumeo, el más poderoso de los pastores de Saúl. Dijo todavía David a Aquimelec: ¿tienes aquí a mano alguna lanza o espada? Pues no he traído conmigo mi espada ni mis armas, porque urgía la orden del rey. Le dijo el sumo sacerdote: aquí tienes la espada del filisteo Goliat, a quien tú matas en el valle del Terebín, envuelta hasta en un paño detrás de fuego. Si quieres llevarla, tómala, pues aquí no hay sino esta. Le dijo David: no hay otra comparable con ella, dámela. Con esto se puso David en camino, huyendo por temor de Saúl, y se fue a Aquís, rey de Gat. Mas los cortesanos de Aquís, luego que vieron a David, dijeron al rey: ¿no es este aquel David respetado como rey en su país? ¿No es este aquel en cuya alabanza cantaban en medio de sus danzas? Mató Saúl a 1000 y David mató a 10,000. Pero David, la consideración en esto que decían, y concibió grandísimo temor de Aquís, rey de Gat. Pero David lo consideraron en esto que decían de él, y concibió grandísimo temor de Aquís, rey de Gat. Y así comenzó a demudar su semblante delante de ellos, y dejábase caer entre los brazos de la gente, dando de cabezadas contra las puertas y haciendo correr la saliva por su ar. Dijo pues Aquís a sus criados: ¿habéis visto un tal mentecato? ¿Por qué me le habéis traído aquí?
¿Nos faltan acaso dementes que habéis traído también a este para que hiciese locuras en mi presencia? ¿Un hombre semejante ha de hallar entrada en mi casa? Entonces mira que David se fue huyendo del rey para llegar a su casa, pero tenía que atravesar por distintos valles y distintas situaciones y ciudades donde habían reyes mientras atravesaba. En este caso encontró uno donde conocía de la fama de David. Conocía de la fama de David. Pero mira que dice aquí que estando en esa presencia con el rey, estando con el rey de Geth, comenzó a demudar su semblante delante de ellos, o sea, del lugar del rey y la gente con que estaban. Y dejábase caer entre los brazos de la gente. Imagínense ustedes David dejándose caer entre gente extraña y que estaba ahí y llegaba así de pronto y comenzó a tener unas conductas extrañas, dándose de cabezadas contra las puertas y todo eso. Estaba teniendo una conducta muy extraña y por eso dijo el rey, y a ver, y este mentecato y esta persona, ¿para qué lo has traído aquí? ¿Para qué lo han traído aquí? Entonces tal vez fue una forma de que, lo que yo creo, porque hay que seguir leyendo más adelante cuál pudo ser la conducta, pero debe tener alguna funcionalidad esa conducta de David, de alguna forma protectora, para que él cambiara esa forma de tener esa actitud. Debe ser una conducta protectora, porque recuerden que Saúl lo estaba buscando. Y si Saúl se enteraba que estaba ahí, o lo más probable es que le fueran a anunciar que ya David estaba en camino, él tal vez no le favorecía quedarse mucho tiempo en un lugar porque lo podía estar persiguiendo Saúl. Entonces él lo que quería era seguir avanzando. Lo más probable es que quería seguir avanzando rápidamente, y con esto tal vez el rey le podía dar salida y que siguiera su paso, no deteniéndolo no deteniéndolo allí, porque tal vez temía era que pudiera quedar allí. Mira que hasta ni el mismo sumo sacerdote le dijo la verdad, porque él no le dijo la verdad al sumo sacerdote, queriendo pasar el paso. ¿Por qué? Porque ahí dentro también se dio cuenta que había gente de Saúl ahí. Pero ¿qué hizo? Él siguió de largo. Le dijo algo al sacerdote y él siguió. Y tal vez sí, pudo haber fingido una demencia, una locura o una conducta extraña para que no lo tuvieran en cuenta y lo dejaran seguir, no se detuviera y siguiera adelante. Todo puede ser estrategia de la protección para David. Entonces, vemos aquí terminamos el capítulo número 21, que es corto, de Samuel, que tiene que ver con este episodio donde David comienza a atravesar estos lugares donde se come el pan del propicio, que fueron unos panes que cambiaron de ahí. O sea, no eran los que estaban dentro del propicio, ya los habían cambiado, porque dice que ya habían puesto otros calientes y eso lo habían cambiado. Aún así eran del sacerdote, pero el sacerdote se lo dio porque tenía respeto a David, sabía que era un hombre ungido de Dios, y porque David le dijo que iba en una misión del rey Saúl, y pues el sumo sacerdote pues respetaba al rey, y pues como David era un hombre que era, él sabía que David era un hombre que era como un comandante del rey, pues por eso lo abasteció y le dio lo que le pidió. Bueno, aquí terminamos el capítulo 21. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.